¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a ver un programita para calcular la media y la desviación estándar de un conjunto de datos. El problema dice, escribir un programa para leer un conjunto de n datos. Lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a leer cuántos datos son y se los vamos a dar. Después calcular la media, en este caso la estamos indicando por x testada, al menos así aparece en la formulita. Entonces, después de que leamos los datos, vamos a calcular la media. Y después, encontrar la desviación estándar utilizando la siguiente fórmula. Vamos a darle un vistazo rápido a la fórmula. Para calcular la desviación estándar, suponiendo que ya tenemos la media, entonces, en este caso, a cada una de las observaciones o de los datos se le resta la media. O sea, lo que haríamos sería, al 4 le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Luego al 3 le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Vamos sumando esas cantidades. Luego al 6 le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y lo seguimos sumando así hasta el 5 menos la media elevada al cuadrado. Y ya tendremos esta parte que está en el numerador de la formulita. Después de eso, esa cantidad lo dividimos entre n-1, n pues es el número de datos, y el resultado de esa división le saco la raíz cuadrada y eso se conoce como desviación estándar. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo esperamos, una vez que nosotros ejecutemos nuestro programa, cómo esperamos que nos dé la salida de información. Bueno, ya estamos aquí en NetBeans. Vamos a hacer nuestro programa para encontrar la media y desviación estándar de un conjunto de datos. Vamos a definir algunas variables. Necesitamos la variable n para el número de datos. Necesitamos también una variable para los subíndices. Vamos a llamarle i. Que serían de tipo entero. Otras variables de tipo doble. Una sería para el promedio y otra sería para la desviación estándar. Esas serían nuestras variables. Ahora leemos el valor de n, pero queremos que se haga o queremos hacerlo en la misma línea, entonces le quitamos el ln que tenía allí. Y aquí sería n es igual a leer punto next in. Con eso ya leímos el número de datos. Después definimos nuestro arreglo, en este caso es un vector, sería int, vamos a llamarle a, es unidimensional, ya dijimos es un vector, esto es igual a new, int, y el número de datos con una cantidad de celdas igual a n. Y ahora vamos a leer la información. Primeramente mandamos un mensajito y decimos dame los n datos. Y ahora si lo leemos, sería for i es igual a 0 desde el primer dato hasta el último de ellos, que sería a.leng, con incrementos de 1 en 1 sería i más más. Y entonces aquí para leerlo sería a subíndice i es igual a leer punto next int, y ya de esa manera leemos los datos. Vamos a ponerle aquí un comentario. Lee el conjunto de datos. Una vez que leímos los datos, vamos a encontrar la media. Entonces aquí le ponemos
cálculo de media. Para encontrar la media, pues necesitamos obviamente también un ciclo, vamos a llamarle también for. También utilizamos el mismo subíndice para ahorrar variables, donde ahí va a ser, o mientras esto va a estar ejecutándose, mientras i sea menor que a.length, y se va a incrementar de 1 en 1. Como es una sumatoria a la media, tiene que ir sumando los datos, entonces obviamente vamos a inicializar la suma con 0. Vamos a decir que la suma también es de tipo doble, sería suma también. Y aquí, bueno, pues la va a ir sumando. Entonces sería suma es igual a suma más cada uno de los datos. Entonces sería a subíndice i, punto y coma. Allí pues está sumando los datos. En este caso sería desde el primer dato, desde el 0 hasta el último de los datos, va a estar acumulándolos en la variable suma. Una vez que salga de ahí, pues va a encontrar el promedio y el promedio va a ser igual a suma entre el número de datos, en este caso sería n. Y ya, eso calcula la suma. Ahora calculamos la desviación estándar. Vamos a ponerle aquí. Encuentra desviación estándar. Para eso, pues obviamente también necesitamos una sumatoria. Y entonces vamos a utilizar la misma que tenemos allí en ese caso. Sería suma es igual a 0, nos puede servir. Punto y coma. Sería for i es igual a 0. Mientras i sea menor que a.length y con incrementos de 1 en 1. Entonces, en la suma voy a poner que suma es igual a la misma suma que tenemos, más elevar al cuadrado sería el dato menos el promedio. El dato sería a subíndice i, ese es nuestro dato, menos el promedio, y este lo elevamos al cuadrado. Entonces, de esa manera, ya una vez que salga de ahí, pues ya tendría la suma de todos los elementos elevados al cuadrado. Y esa cantidad lo vamos a dividir entre n menos 1. Entonces, o la desviación estándar, vamos de una vez a calcular la desviación estándar, va a ser igual a la raíz cuadrada SQRT a ver si lo tenemos aquí. A ver, entonces tenemos SQRT, que sería este.
y encontramos la raíz cuadrada de suma entre, sería suma entre n menos 1. Y cerramos obviamente nuestro paréntesis. Y ya. Ya está cerrado. A ver, entonces aquí sería, primeramente, sumamos los cuadrados. Una vez que ya tengamos la suma de todo eso, entonces para la desviación estándar es la raíz cuadrada de esa suma entre n menos 1 y ya. Obviamente, bueno, ya encontramos el promedio, ya encontramos la desviación estándar. Bueno, pues una vez que encontremos el promedio, pues también vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo aquí en este caso. Entonces sería, vamos a imprimirlo con printf. Para imprimirlo con formato sería printf. La media es igual a por ciento. Vamos a poner que sean un campo de 5 con 2 decimales. Es de tipo flotante. Y después de que imprima la información, que salte de línea. Y lo que vamos a imprimir pues sería la variable prom, porque es el promedio. Algo semejante hacemos con la desviación estándar. Una vez que la tengamos, vamos a copiar esa línea. Y aquí imprimimos esa desviación estándar. Entonces aquí sería la desviación estándar es igual. Vamos a darle ahora un campo más grande para ponerle más decimales. Un campo de 8 con 4 decimales para que sea más exacto. Y lo que vamos a imprimir aquí sería la desviación. Y listo, parece que ya lo terminamos. Entonces, a ver, vamos a darle una repasada. Sería primeramente, leemos el número de datos, definimos el arreglo, leemos el conjunto de datos, calculamos la media. En el caso de la media, cuando vale a subíndice 0, a suma que vale 0, le suma subíndice 0, o sea, el valor que está en la celda 0. Después se incrementa ahí, le suma a esa suma, que ya tiene a subíndice 0, le suma a subíndice 1, después a subíndice 2, y así. Y una vez que ya lo encuentra, lo divide entre n, y ese sería el promedio, y lo imprime. Acá también, en el caso de la desviación estándar, como ya tenemos el promedio, entonces sería al dato le resta el promedio y le eleva al cuadrado, y lo va sumando. Una vez que ya termine de sumar todos los cuadrados, la diferencia de cuadrados, entonces divide ese resultado entre n-1, le saca raíz cuadrada y ya esa sería la desviación estándar. Vamos a ver qué nos da. Vamos a suponer que los datos son 5 y son los mismos que tenemos ahí. En el programita cuando lo definimos sería 4, 3, 6, 3 y 5. La media 4.2 y la desviación estándar 1.3038. ¿Está correcto? Entonces, pues como ven, pues es muy sencillo realmente